Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Felipe Benítez Vázquez, soy lenca, pertenezco a un consejo indígena de mi comunidad de Hualinga. Se llama Consejo Indígena Lenca de Comunidad de Hualinga, Silco Guasael, así es una comunidad colectiva, es una cantidad de 154,54 hectáreas, es una área colectiva y bueno, soy fundador de MILPA, actualmente soy coordinador general de MILPA, ratificado en esta asamblea, tercera asamblea que se llevó estos días, y también soy agricólogo. Es una más que todo el enfoque que hemos dado a nuestra parcela, es un enfoque de producir alimento de una forma sana, utilizando lo que es la agroecología, los abonos orgánicos, la mierda de vaca, mierda de ovejo, de gallina, todo lo que tiene que ver con eso de la agricultura, los microorganismos de montaña. Bueno, los microorganismos de montaña, en otras palabras, yo para explicarle a la gente le digo yo que, por ejemplo, aquí está este árbol, ¿va? Este árbol cuando Dios hizo a nosotros, el creador de nosotros, nosotros le decimos el Dios de nosotros es el Itanipuca, Yanguipuca o Tupaica, es el Dios de nosotros. Eh, y Él hizo todo, hizo la creación, hizo todo, crió estos árboles también, que son los árboles, usted ve, que usted se pregunta por qué un árbol o un bosque nace, crece y nadie le tiene que estar echando 1846-0 o fórmula 12-24-12 y ellos se mantienen verdes. Y la pregunta es cómo es. Y mientras usted siembra una planta ya hay que estarla abonando. Entonces lo que quiero explicar es que los microorganismos son bacterias, son hongos y son tres tipos de seres. Eso se le llama la microbiología, que es el otro mundo que no se ve, no lo podemos ver. Y en otras palabras, ellos se encargan son como los cocineros. Cae una hoja de arriba, inmediatamente vienen los hongos, los microorganismos, las levaduras, empiezan a cocinar esa hoja, empiezan a descomponerlo. Y entonces ellos viven descomponiendo hojas y una vez que se descomponga, eso mismo les sirve para que este árbol se vuelva a alimentar. Pero son unos microorganismos que es como el alma del suelo, es el alma de la madre tierra. Si no hay microbiología en una tierra, ya no tiene alma, ya no tiene nada, está muerta. Entonces por eso decimos que hay una diferencia entre suelo y tierra, porque la tierra es vivo y la, y la tierra es muerta. Entonces es importante realmente conocer de este punto, porque en la medida que nosotros recuperamos la microbiología en nuestra tierra, vamos recuperando la producción, vamos reproduciendo la salud, pero tiene una debilidad los microorganismos que son débiles, son frágiles. Al abono químico, a los pesticidas, son rápidos para morirse. Entonces eso ha sido una de nuestras preocupaciones y nosotros hemos empezado a trabajar con esos temas. Están los microorganismos sólidos y están los microorganismos líquidos. Entonces todo eso tiene una connotación muy importantísima en lo que es la producción de nuestra comida. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Andrés Domínguez. Vengo de una comunidad, El Mezcalito, Marcala, departamento de La Paz, aquí en Honduras, y nos encontramos exactamente en la comunidad del Pedernal San José, en las oficinas de la Central Nacional de Trabajadores del Campo. Los microorganismos de montaña son seres vivos que conviven con la naturaleza y por ende nos prestan un servicio a la parte productiva, y no solo a la parte productiva, sino a la parte alimenticia también, como la elaboración de los famosos hongos, ¿verdad?, que son comestibles. También los podemos transformar en un alimento y también en un fertilizante tanto líquido como granulado, y también hacer lo que les dije, un alimento como son los hongos comestibles. Saludos a todos, mi nombre es Víctor Contreras, soy originario de Marcala y vivo aquí en esta aldea, se llama el Granadillo San José, en el departamento de La Paz. Soy productor orgánico desde hace 15 años. Bueno,
Los microorganismos son un grupo de seres que poco comprendemos hoy en día, pero que son un componente fundamental y de mucha importancia en la agricultura, tanto orgánica como convencional. De hecho, ahora los MM se comercializan de manera industrial, se puede decir, en muchos lugares, para todo tipo de agricultura. Pero para nosotros, los productores orgánicos, los MM son prácticamente un pilar fundamental en los equilibrios de los ecosistemas y en la producción agrícola. Bueno, la aprendí en un proceso de agricultura orgánica con el servicio alemán, el DED en ese momento, a cómo elaborarlos, cómo capturarlos primeramente en el bosque, cómo traerlos hacia la casa y cómo multiplicarlos, ¿verdad? Bueno, la tecnología MM tiene una historia bastante larga. Yo, si no me equivoco, creo que fue un investigador japonés, el doctor Iga, que inició con este principio de los microorganismos eficientes. Me imagino que con el tiempo muchos productores lo pudieron entender de manera diferente. En Costa Rica se empezaron a promocionar como MM. Nosotros los conocimos hace unos 18 años, creo, aquí en la zona de Marcala. Pero aquí en la finca nosotros empezamos a usarlo hace 15 años. Claro, a principio pues siempre con esas ligeras dudas que tenemos todos los productores y bueno, con ese trabajo de prueba y error hemos ido aprendiendo en el transcurso de los días. Ahora pues tenemos una tecnología para producir los MM que puede ser diferente un poco a lo que se conoce normalmente, pero si nosotros atendemos los principios, digamos, como los MM se reproducen en la naturaleza, creemos de que es una tecnología muy acertada y nosotros podemos ver los resultados en la finca. Es una tecnología muy buena y muy económica, por cierto. Bueno, hay que entender que los MM son los primeros seres, de los primeros seres que habitaron el planeta. Son bastante antiguos. Han aprendido a evolucionar en el transcurso de los milenios y ahora se han adaptado a las condiciones de nuestro planeta actuales. El mayor laboratorio MM son los bosques, como podemos ver acá, y quizás en todo nuestro país hay bosques muy bonitos, que su equilibrio se mantiene precisamente por el trabajo de los MM en el suelo y sobre el suelo. Son grupos muy grandes de microorganismos. Bueno, más que todo, nosotros empezamos con un proyecto de trabajo agroecológico en mi municipio de Santa Elena. Tenemos 66 familias agroecológicas que nos hemos formado a través de capacitaciones, pero también hemos como rescatado algunos conocimientos que venimos arrastrando desde la parte ancestral. Por ejemplo, me decía mi abuela, ella se llamaba María Rosa Elia Ramos, era originaria de San Fernando, El Salvador, de los Lencas, de Potones de allá, y ella era muy cuidadosísima con el tema del bosque. Me decía, mira, ve, cuando mires en la montaña unas como cuestiones que es como harinas blancas que están ahí, es cuidarlo, me decía, porque ese es el alma de la tierra. Y ella era una señora que no sabía leer. Ella sabía, entonces me decía, cuidalo, no les eches fuego. Y yo por eso nunca, desde que tengo uso de razón, nunca he quemado la tierra, porque me decía, ¿te gustaría vos? Me dice que alguien de ustedes me meta a fuego. No, me dice. Entonces así ellos es el alma de la tierra. Y luego que empezamos a conocer ya más parte técnica, he salido aquí en algunos proyectos. También estábamos bueno, estuve en otros lugares, he tenido intercambios con los compañeros indígenas de Colombia, de otros lugares. Y entonces la microbiología, yo lo he ido aprendiendo en este proceso que yo me he metido, porque la agricultura orgánica a veces se le da dos enfoques. Un enfoque, a veces hay programas de gobierno o programas de instituciones que llegan y le dicen, mira, cultiva café orgánico, cultiva hortaliza orgánica, porque eso tiene buen precio, un rábano va a valer 10 lempiras. Si yo empiezo a meter ese enfoque a las familias, ¿qué tal cuando ya producen rábano y lo venden al mismo precio? Entonces se van a decepcionar y ese enfoque es equivocado. Mientras que el enfoque que nosotros damos como organización, como MILPA,
Entonces le decimos a la gente, bueno, cultive usted su comida, siembre para que tenga comida en su casa y si le sobra, venda. Entonces en nuestra finca tenemos como base principal los 4 colores del maíz, rojo, negro, amarillo y blanco, que es el símbolo de la espiritualidad lenca. Y luego están las semillas, están las hortalizas, están las mostazas, los chipilines, los guates, acelgas, el cáliz, hay tomates de color amarillo, unos son verdes, son negros, y hay varias plantitas que nosotros tenemos ahí. Bueno, los prepara la gente de manera, bueno, primero vamos hacia el bosque, recogemos determinada cantidad de humus que tengan una especie como de algodón blanco, ¿va? Lo traemos en sacos, luego lo traemos a la zona donde los vamos a multiplicar. Les aplicamos pues una cantidad ¿qué es el nombre? Bueno, salvado, le decimos salvado, le decimos es un derivado del trigo, melaza, carbón, puede ser cascarilla de arroz o de café, ¿va? Para combinar 3/3 iguales, tierra, cascarilla y lo que es el salvado, ¿va? O puede ser otro derivado de alimentos de origen animal. Solo una vez voy al bosque. La segunda ya reproduzco, entonces ya tengo la cepa para seguir reproduciendo desde el espacio que tengo de producirlos. Ya no voy a la montaña a traerlos, sino que ya los tengo. Ya las cepas en un recipiente y de eso voy multiplicándolos. Ya no voy a las hojarascas, solo ocupo los materiales, sí, siempre lo que son las harinas. Ahí eso sí lo tengo que traer, pero lo que es microorganismos ya los tengo definitivamente ya en mi parcela. Lo que se hace es que se va a la montaña donde no haya sido contaminada y se van a capturar los microorganismos. Allá en un saco se traen todo lo que tiene esa parte blanca y luego se trae, de ahí se hace una mezcla, se le agrega salvado de trigo o incluso si no hay salvado de trigo se muele también el maíz. El maíz cuando está medio le decimos aquí que se quiere ajunetar, lo molemos como harina y eso se puede hacer porque a veces no hay que buscarle tanta cosa, porque dicen unos más, pero un saco de salvado vale 250 por ahí, pero si usted tiene maíz que está medio ajunetado solo lo muele y ya con eso hace la harina y luego lo revuelve con la melaza. Si no tiene melaza también nosotros estamos sembrando caña, puro jugo de caña o dulce de rapadura. Y eso lo ponemos a cocer en un olla y sacamos la miel y con eso hacemos la mezcla y le agregamos un poquito de microorganismo líquido y lo hacemos la mezcla y de ahí lo tapamos bien en un barril para que esto no le entre aire porque eso debe ser un microorganismo anaeróbico porque si dejamos abierto que entre aire, entonces se le mete otra bacteria y agarra un mal olor, entonces descontrola el proceso de la fabricación del microorganismo. Una vez que se hace la primera vez, a los 30 días, usted puede volver a hacer otra cantidad y ya las 4 veces que haga, ya eso ya se puede utilizar para tomar eso, porque también se puede utilizar. Porque el microorganismo es un microorganismo que controla hongos dañinos. Entonces hace una función tan grande el microorganismo, que es increíble lo que él hace. Y entonces, por ejemplo, en la tierra hay un microorganismo que es malo, inclusive los malos olores, los microorganismos que producen los malos olores, él los controla también. Entonces, por ejemplo, incluso para tomar, uno puede hacer lo mismo, nada más que si ya va con más higiénico. Ya es cuando llega hecho un proceso de 4 veces, eso le aplica rapadura de dulce y lo ponen queda como chiche de maíz. Y puede beber un poquito uno también para que le mate los microorganismos dañinos que uno anda en la barriga, porque uno entre cualquier porquería come,
más se va contaminando el estómago, la barriga. Por ejemplo, usted va a un Burger King, a un McDonald's, a un Pompey y se empieza a comer esa porquería, comida que venden ahí. Eso son comidas que a veces no es saludable. Entonces come verduras intoxicadas. Entonces los microorganismos, eso controla también, aparte de los organismos de la persona. O sea que el hablar de los microorganismos es una parte increíble, es grande, y en el pueblo lenca tenemos ese cuidado también, aunque hay muchos compañeros indígenas también que cayó en las redes de la Monsanto y la DuPont y está metido que el gramoxón, toda esa tontera es mejor, y que pues, no, y nosotros no. Yo antes utilizaba cantidades de abono químico, hoy no utilizo eso. Y eso significa que yo estoy más libre, estoy más tranquilo, porque hoy no debo deuda, no estoy pensando en mi cabeza que yo tengo una granja arana o que voy a ir a entregarle la cosecha a un coyote. Que podemos ir al bosque y en la primer capa de hojarasca, entre la capa de hojarasca y el suelo, hay una capa de material que está semidescompuesto, y dependiendo de la hojarasca o de la cantidad de tipos de hojas que hay ahí, puede haber variación en los microorganismos que se presentan. Recordemos siempre que los microorganismos son específicos para grupos de minerales. Entonces, cuando vamos al bosque y encontramos un bosque que tiene diversidad de árboles, de varias especies, de varias alturas, de varios tipos de frutos, la diversidad microbiológica va a ser mayor. Yo creo que siempre tenemos que tener presente que iremos a cosechar entonces obviamente con el permiso correspondiente de los seres de los bosques, para poder entrar y poder tomar ese material de ahí, porque tiene años de estar en ese lugar, y podemos ofrecer un modo de cultivo, llamémosle artificial, pero que no debemos olvidar el principio de que debe tener una también oferta grande de minerales. Cuando hacemos un solo con un tipo de sustrato, por ejemplo, solo con un salvado de trigo o solo con una semolina de arroz, solo es un cereal y solo tiene una oferta de minerales correspondientes a ese cereal. Pero si nosotros al sustrato adicionamos diferentes tipos de materiales con diferentes tipos de minerales, entonces el producto que tenemos al final de los entonces será diverso, porque los microorganismos serán diversos en la medida que los minerales son diversos. Entonces por eso nosotros ahora en la finca, para diferenciar un poco el tradicional al que nosotros elaboramos con diversidad, le llamamos supremo, que en el sustrato ponemos diversidad de materiales, diversidad de minerales, entonces tendremos diversidad de microorganismos. Y cuando hacemos, digamos, la activación de los nunca olvidamos ir al bosque a traer microorganismos que viven en el ambiente, porque los microorganismos, cuando los tenemos mucho tiempo en un espacio artificial, ellos van perdiendo su memoria, van perdiendo la capacidad de reacción a los eventos ambientales externos. Entonces, cuando los tenemos mucho tiempo en un modo artificial, entonces debemos traer microorganismos del bosque para que ellos les enseñen nuevamente el camino a seguir a los que ya tenemos cultivados. Yo creo que sí es una muy buena idea. Bueno, lo utilizamos de la siguiente manera. Bueno, yo he cultivado ya lo que son más en hortaliza, en lo que es repollo, zanahoria, tomate. Bueno, primeramente siembro, preparo la tierra, luego les aplico una porción del abono orgánico, hecho no con microorganismos, sino con otros materiales locales, ¿verdad? Como ser siempre la ceniza, como es la cáscara de café o cascarilla, o sea, también la pulpa, gallinaza, y la convertimos en un montículo o bien sea bajo una caja para poner este abono. Primeramente hacemos eso, el abono granulado, preparamos el suelo y luego sembramos y aplicamos ya en forma en líquido al pie de cada plantita. Así lo he trabajado y también lo usamos como foliar exactamente para convertir lo que es la alternaria en la zanahoria, muy efectivo.
nos ha funcionado perfectamente en la cuestión contra la alternaria estos de MIM. Bueno, los beneficios que nos da y nos deja es el enriquecimiento del suelo, pues que nos nutre, ¿verdad? Nos fortalece, nos da una textura del suelo suave, con fácil retención de agua. Entonces, esa es lo que nos da los beneficios que nos da es que nos enriquece el suelo totalmente. Y por ende también los beneficios es el cultivo saludable que nosotros alimentamos, tanto a nosotros como seres humanos y también a los animalitos que tenemos en el corral, las gallinas, los cerdos, comen cosas más saludables porque sin químicos, pues, sin tener estos tóxicos dentro del mismo. El sabor en los cultivos es rico, el sabor producido con MIM y abonos orgánicos, a diferencia de la agricultura convencional, que son productos de repente que se ven más voluminosos, pero son menos saludables, pues. Entonces el sabor, el sabor. Si una zanahoria produzco bajo la agricultura orgánica, más los MIM que se controla la alternaria en estas plantas, es dulcita, rico el sabor y el color es bien presentable. En cambio, en la convencional son grandes, pero son colores pálidos y el sabor es desabrido, pues no es un sabor tan perfecto, pues. Bueno, los MIM, pues ellos viven tanto en el plano terrestre como fuera de la tierra. De hecho, las levaduras viven en el ambiente. Pero el mayor uso que les damos a los MIM es para corregir suelos. Nosotros venimos de una agricultura convencional, donde ha habido deterioro en el suelo, a veces por productos químicos, por fuego, por malas prácticas agrícolas, por el abuso de insumos químicos. Entonces, cuando tenemos un suelo en ese estado, la microbiología está bastante perjudicada. Entonces debemos restaurarla para que el suelo vuelva a un equilibrio natural. Entonces la mayor parte de veces nosotros usamos el MIM directamente al suelo o lo inoculamos los abonos orgánicos para hacer las incorporaciones. Lo que sí sabemos ahora es que los MIM, para que puedan establecer un equilibrio adecuado en el suelo, el contenido de materia orgánica debe ser superior al 8 o 9%, porque esto garantiza que los MIM van a llegar y van a establecer un equilibrio en el suelo, como lo establece la naturaleza. Sabemos ahora, por ejemplo, que en los bosques naturales el contenido de materia orgánica puede ser arriba del 12%, 14 o 15%. Yo creo que valdría la pena ir pensando que en los cultivos agrícolas la materia orgánica siempre debe ser un tema de discusión, un tema sobre la mesa, y que no debe de disminuir del 9% en cualquier suelo agrícola. Sí, bueno, los MIM, a diferencia de nosotros, los seres humanos, los periodos de vida son variables, dependiendo de cada grupo de organismos. Ellos, cada vez que se reproducen o se suceden, obviamente también heredan su memoria, una memoria genética que hace que se comporten igual a sus progenitores, y una memoria que los hace reaccionar a las condiciones del ambiente. Recordemos que ellos reaccionan muy bien a periodos de sequía, a periodos de alta humedad, de poca humedad. Son un montón de factores climáticos. Entonces ellos, por su velocidad de reproducción, ellos van heredando esa memoria a sus generaciones, y ellos son capaces de reaccionar ante cada cambio de clima. Y eso es necesario tomarlo en cuenta, porque si nosotros los tomamos y los reproducimos en un ambiente controlado, ellos pierden esa cualidad. Entonces necesitamos MIM activos, no MIM muy pasivos. Y por eso es necesario entonces estar renovando cada cierto tiempo con MIM naturales para que esa memoria se mantenga activa, se mantenga viva. Porque al momento de aplicarlos ellos saben lo que van a hacer fuera, ya en el campo de cultivo. Y bueno, en cuanto a eso, sí, nosotros hemos aprendido a usarlos, por ejemplo, para mantener la sanidad en animales. En gallinas nosotros hicimos varios ensayos y llegamos a la conclusión de que
la gallina se les podía dar 5 gramos por semana, por ave. Eso mantenía a las aves libres de parásitos y con un porcentaje de aprovechamiento concentrado muy alto. Y en el caso de la gallina ponedora, podíamos mejorar la productividad hasta las 150 semanas. En el caso, digamos, de bovinos, igual se usa, es muy bueno para el manejo de garrapata, el aprovechamiento también de los concentrados. Sirve también para quitar olores. Nosotros lo estábamos usando incluso para trapear la casa, para quitar olores en las casas. Son muy buenos. De hecho, creo que ya se han hecho muchos estudios en cuanto al tema. Estuvimos un tiempo usándolos para restaurar la flora microbiana también dentro del cuerpo humano, porque la flora microbiana del cuerpo humano está regulada por el pH de nuestro sistema. Cuando nosotros consumimos productos con pH muy bajos o con alto contenido de preservantes, dañamos nuestro sistema digestivo. Y en un sistema digestivo donde el pH es muy ácido, generalmente proliferan bacterias. Y eso hace que hayan problemas de colon irritable, problemas de reflujo, problemas de mal aliento. Entonces, yo creo que a la par de poderlos usar para consumo humano, también es bueno revisar lo que estamos consumiendo para mantener el equilibrio del pH en nuestro sistema digestivo. Entonces, de esa manera podemos tener un cuerpo equilibrado, o sea, sano prácticamente. En la municipio de Santiago Puringla, nosotros montamos un proyecto hace algunos años con la empresa Café Orgánico Marcala. Empezamos a tratar un alcantarillado sanitario que estaba con poco manejo, y este alcantarillado recolecta el agua de las aguas negras de un pueblo y se descargan y obviamente huelen mal. Entonces lo que se hizo con la empresa y junto con la Junta de Agua y la Alcaldía fue montar un proyecto en donde activábamos 1000 litros de MM semanales y los descargábamos en el sistema de alcantarillado con una válvula, y se quitaron los malos olores. Eso fue un tema interesante. Yo creo que ahí fue que mucha gente empezó a tomar más en serio el tema de los MM, porque funcionó muy bien en el tema de las aguas negras. Los malos olores los quita en cuestiones de 10 segundos. Son muy buenos. El consejo que yo les doy a ellos es que pueden empezar a probar con poquito, y que se convenzan. Y nosotros empezamos a hacer eso también haciendo análisis a las comidas, a las verduras, inclusive, por ejemplo, con los frijoles. Porque mire, hablando un poco de los químicos, ¿qué es lo que sucede con los fertilizantes químicos? Por ejemplo, usted le aplica o siembra frijol y le mete químico, urea o cualquier cosa. La urea lo que tiene es que le extrae todo el hierro, le extrae el hierro a los frijoles, como que se lo saca, ¿va? Pero mientras que usted siembra frijoles y lo abona con abonos orgánicos, con cualquier abono que sea, puede ser un bocache, puede ser cualquier cosa, entonces el hierro de ese frijol se mantiene. Y por esa razón es que usted ve en la ciudad la gente come mucho frijol, ¿va? Pero cuando salen a embarazadas las mujeres siempre les dan pastillas para el hierro. Y dice, pero ¿cómo es si el hierro, si yo estoy comiendo frijol? Pero es que el problema es que están comiendo frijol desmineralizado, porque la urea le quitó el hierro. Entonces ya no es lo mismo comerse un frijol puramente orgánico que químico. Y entonces por esa razón es bien importante les digo a la gente que tengan ese cuidado de que no es lo mismo estar comiendo una comida envenenada que estar comiendo una comida sana. Entonces eso para nosotros yo recomiendo, y otra le recomendaría a muchos compañeros indígenas, los campesinos, a mucha gente en las ciudades también, que yo me he fijado que, por ejemplo, en Tegucigalpa yo he visto familias que ellos siembran hortalizas urbanas, así en pedacitos chiquitos, y eso también es de felicitarlos y animarlos. Mire, si en Honduras todos nos encargáramos de producir nuestra comida, no había de hacer cargas para el mismo estado. Por ejemplo, nosotros en nuestra finca yo tengo 4 hijos, y mi esposa y mi suegro que vive con nosotros, somos 6, ¿va? Yo no tengo salario, en Milpa yo no tengo ningún salario, porque
Es un voluntariado que uno hace aquí. Nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos 3 tiempos al día. Si somos 6, 6 por 3, 18. Si yo valoro a 30 lempiras cada tiempo de comida, son 540 lempiras por ahí, o 500 y algo de lempiras por día, solo en comida. Si yo lo multiplico por 30 días, estamos hablando de unos 16.000 lempiras por ahí. Solo en comida, 30 lempiras el tiempo. Y yo no tengo trabajo, no tengo empleo, no tengo una ganancia de dinero. ¿De dónde lo sacamos? De la finca. Entonces quiere decir que si yo me voy para Tegucigalpa a vivir allá, me tendría que estar ganando al mínimo unos 35.000 o 40.000 lempiras para dejar 16.000 para comprar comida y lo demás para otra cosa. Entonces yo les digo a la gente, ¿qué hace un indígena yéndose a Tegucigalpa ganando 7.000 lempiras en Tegucigalpa? Es cierto, hay una diferencia, estar en Tegucigalpa o en San Pedro ganando de guardia o de policía o de militar, uno es cierto, anda dinero, pero en la casa no tiene nada, da lástima. Pero mientras uno está en la casa es al revés, tiene cosas pero no tiene pisto. Y uno tiene que acostumbrarse, porque usted me bolsea ahorita, yo no ando pisto, pero va a mi casa, hay que comer. Entonces para nosotros eso es un llamado que le hago a mucha gente, que tenemos que irnos acostumbrando a eso. Porque nuestros ancestros no tenían dinero, no había lempira, dólar, euros, en esos tiempos no había. ¿Y cómo hacían ellos? ¿Cuál era el dinero de nuestros ancestros, los lencas? El cacao. Y ese era y yo un momento que se maneja el trueque. El trueque significa el cambio de productos. Por eso mi hijo tiene una estrategia, dice a los militares, dice, no hay que venderles cosas. A los policías no hay que venderles cosas, a los profesores no hay que venderles cosas por dinero. Hay que hacerles cambiado para que ellos se acostumbren a sembrar y no estar esperanzados a ese sueldo. Y es una estrategia muy bonita porque nos acostumbramos al trueque y nos acostumbramos al rato hasta sin dinero. Entonces yo pienso que tener cosas en el campo es muy bonito porque nosotros, por eso el maíz originario de nosotros es ancestral, es milenario. No, claro que sí, la verdad es que tal vez la gente no actúa porque quiere actuar con la agricultura convencional, sino porque no tiene un conocimiento sobre la agricultura agroecológica, orgánica y bajo también el sistema de fertilización en líquido con las M&M. Es una experiencia muy bonita y los invito pues a que hagan la prueba, pues, ¿no? Y no hay una dieta única. La ventaja en este proceso de la agroecología es que no hay una tabla única de aplicaciones, sino de acuerdo a esa iniciativa, a ese deseo de hacer las cosas cambiar. Entonces la agricultura nos da una oportunidad que nos viene marcado en un saco el porcentaje, decir como un 12-24-2 en 18-46-0, y si no lo hacemos de acuerdo a esa capacidad que tengamos de descubrir cosas. Es que es descubrimiento, no es tanto de hacer, sino de aprender a hacer las cosas como se hacen. Para toda la gente que hacemos agricultura, ya sea agricultura a pequeña escala para nuestras familias o una agricultura comercial, que vayamos entendiendo estos tipos de conceptos, estos componentes de la agricultura. Porque el detalle es que hemos creado una sociedad extremadamente capitalista y a veces con lo que sabemos no podemos vivir en esa sociedad, entonces se nos desplaza. Y allí pues obviamente tenemos un grupo de gente descontentos en todo el mundo. No tenemos acceso a lo básico, muchos de nuestros hijos. Entonces yo creo que si nosotros empezamos a retomar el tema de la agricultura con estos componentes, logrando producir a un menor costo, que nuestra comida sea abundante y de buena calidad, quizás una buena parte de los problemas van a estar solucionados. Yo creo que sí es necesario entonces ir creando vínculos entre nosotros los que estamos en este lado de la cadena de producción, como también hay mucha gente consciente que está al otro lado en la cadena de consumo. Yo creo que hoy con las nuevas herramientas digitales y toda esa tecnología que tenemos en nuestras manos, a futuro podemos ir creando espacios de producción y de consumo
muy saludables, porque el problema de la agricultura convencional normalmente no solamente es problema para el que lo hace la producción, sino también para el que consume. Porque los productos convencionales o los productos químicos son altamente dañinos a la salud, alteran nuestro campo vibratorio, dañan nuestro campo vibratorio, o sea, dañan nuestra salud, dañan nuestra percepción. Entonces, como digo, yo creo que sí es posible a futuro ir creando grupos de productores y de consumo que estemos casi en un mismo nivel de comprensión y de conciencia. Yo creo que sí es posible.